Muchísimas gracias, doctor Soto y Grisel, por estar aquí con nosotros. Hola, un placer. Igualmente, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Bueno, este segmento pues nosotros se lo dedicamos a salud y como ustedes van a estar celebrando esta expo este fin de semana, pues cabe destacar, vamos a hablar un poquito sobre esas condiciones reumáticas que ustedes van a estar abarcando, esos temas reumáticos que ustedes van a estar abarcando en la expo que se va a llevar a cabo por segundo año virtual. Doctor. Sí, y ciertamente tratamos en la Fundación a través de todo el año de cubrir y educar sobre distintas condiciones reumáticas. En el Expo, que es la actividad cumbre de la Fundación cada año, tratamos de cubrir la mayor cantidad de condiciones posibles. Por eso tenemos 4 horas, ¿verdad?, en vivo de cubierta, hablando de cosas como artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil en niños, ¿verdad? Que no se nos puede olvidar que los niños también padecen de enfermedades reumáticas. Cosas como osteoporosis, osteoartritis, fibromialgia, gota, lupus, esclerodermia, polimiositis. Son algunas de las cosas que vamos a estar cubriendo. O sea, que queremos que la mayor cantidad de personas que padecen de estas condiciones, especialmente las más comunes, puedan conectarse y aprender un poquito más, sus familiares, la comunidad en general, aprendan un poco más sobre estas condiciones reumáticas, cómo se diagnostican, cómo se tratan y poder contestar las preguntas de los pacientes y la comunidad en vivo con un grupo de expertos que vamos a tener durante todo el día. Interesante. En esta situación de la pandemia, ¿cuáles han sido los retos más difíciles, más, valga la redundancia, retantes que ustedes han enfrentado a raíz de tener a esos pacientes de manera virtual, o la mayoría de ellos pues son de tercera edad y a raíz de esta tercera edad pues no todo el mundo tiene esta fluidez de conectarse y poder hablar con usted o FaceTime o por computador y demás? Sí, ciertamente ha sido un reto significativo, interesante porque hemos visto cambios, ¿verdad? Desde que empezamos con la pandemia hasta el día de hoy. Al principio creo que hubo mucho, ciertamente todos teníamos mucho temor, no había tanta información como tenemos ahora, la gente no sabía cómo hacer estas cosas, muchas de estas cosas que tuvimos que adoptar de forma rápida, ¿verdad? No solamente protegernos y cuidarnos, sino el cómo conseguir la información, cómo educarnos, qué hacer. Se volvió un proceso un poco complicado y tuvimos que entonces ciertamente sí hacer un switch, ¿verdad?, a lo digital, a las redes. Las redes sociales nos han ayudado muchísimo a comunicarnos. Ciertamente ese era uno de los retos que teníamos mayores al principio, cómo llegamos a esa población de gente que no está acostumbrada a usar las redes sociales, que afortunadamente, y yo creo que como todos, y yo creo que en Puerto Rico ya con todos los años y todo lo que hemos pasado desde huracanes, terremotos y demás, hemos adquirido esa capacidad de evolucionar, de ser resiliente, ¿verdad?, de aprender. Y en lo personal, en mi práctica, en la clínica, he visto cómo mis pacientes de la tercera edad han adoptado de forma sorpresiva el uso de las redes sociales y hemos podido hacer telemedicina, se han podido comunicar. Yo creo que Grisel quizás también puede aportar un poco cómo los pacientes han respondido a lo que se publica en las redes. Ha sido una experiencia muy, muy buena y muy positiva porque nos amplía, nos da la otra posibilidad de llegar a la gente, de poder educarlos, de poder apoyarlos y de entender sus preocupaciones, ciertamente. Qué bueno, y me alegro mucho, digamos, de Grisel. Bueno, yo para aportar un poco a lo que dice el doctor de que los pacientes quizá ya tenemos una práctica que viene desde María para acá, en donde de repente nos quedamos sin una comunicación presencial y no necesariamente porque hubiese algún tipo de contagio, sino porque simplemente se había cortado toda la comunicación. Y empezamos a recurrir a las redes sociales, a los videos, a las llamadas, a las videollamadas, y eso ha colaborado para que podamos expandir nuestro grupo de personas que nos siguen. Eso ha sido la parte positiva. Al principio a lo mejor era un grupo relativamente, vamos a decir, pequeño, y ahora de momento llegamos prácticamente al mundo entero
porque todo el mundo tiene acceso, casi todo el mundo, yo no debo decir eso, ¿verdad? Pero casi todo el mundo tiene acceso a un teléfono y ahí pues tienes esa comunicación que es para tu beneficio y para poder entonces nosotros llevarles ese mensaje de esa misión que nosotros queremos tener de educar a los pacientes. Hablando de misiones, cuénteme sobre la Fundación FER, Grisel, por favor. Sí, la Fundación FER es una fundación, una entidad sin fines de lucro que se fundó, la fundaron varios reumatólogos de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico en 2009. El propósito era, en ese momento ellos tenían una preocupación de que los pacientes tenían muchas preguntas que no se podían contestar necesariamente durante el tiempo de la consulta y necesitaban una herramienta para llevar a cabo esa educación necesaria cuando esos pacientes tenían un diagnóstico, no sabían qué hacer, a quién buscar, a quién recurrir, y se instituye la fundación con la misión de aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y ese apoyo es por medio de educación. Esos pacientes necesitan esa educación y esas herramientas para poder manejar sus condiciones. Así es que de allá para acá hemos crecido enormemente en todos estos años, estos son 11 años, y yo creo que el doctor puede también dar fe de eso, porque hemos ido pues adquiriendo una experiencia y una presencia entre las personas que al principio a lo mejor no conocían de nosotros, pero ya muchas personas, sí, Fundación FER, o sea que estamos presentes y cada día queremos seguir, seguir aportando para que las condiciones reumáticas que en algunos casos se pueden considerar hasta invisibles, porque los pacientes no presentan a lo mejor algunos de ellos signos que se vean, ¿verdad? Síntomas, y que se dé a conocer lo que son las condiciones reumáticas para que todo el mundo, no solamente el paciente, sino el público en general conozca sobre ellas. Claro que sí, siempre un diagnóstico temprano puede ser mucho más positivo y alentador que un diagnóstico a largo plazo. Ustedes van a tener una actividad que se va a llevar a cabo este próximo fin de semana. Ya el doctor adelantó un poquitito. Grisel, cuéntanos además de la charla que se va a llevar a cabo. Seguro. Por segundo año consecutivo, Reuma Expo Internacional 2021, edición digital. El año pasado hicimos una transmisión de 4 horas dando información, charlas educativas a los pacientes, testimonios de pacientes, y se desarrolló una comunicación maravillosa con personas del mundo entero, porque teníamos muchas personas de Latinoamérica conectados. Y este año, pues nuevamente queremos tener esa interacción. Hay unos cambios, ¿verdad? Porque este año vamos a permitir durante esas 4 horas, que se van a dividir en 2 segmentos, de 10 a 12 de la mañana el sábado 26 y de 2 a 4 de la tarde el mismo sábado, para que las personas se puedan conectar y puedan entrar y hacer las preguntas directamente a los expertos reumatólogos que vamos a tener en una mesa conversando, en donde está toda nuestra junta directiva liderada por el doctor Soto Raíces, que es su presidente, y va a haber una interacción que me parece que es muy necesaria para que estas personas que se conecten tengan la mayor parte de ellos, ¿verdad? Contesten sus dudas y sus preguntas, además de, obviamente, pues testimonios de pacientes, tenemos cápsulas educativas breves y va a haber muchísimas sorpresas, va a estar muy interesante, pero me parece que ya con ese ejemplo que tuvimos el año pasado, que logramos conseguir llegar a 100,000 personas. 100,000 personas es un número bien grande. Nosotros mismos nos sorprendimos, pero estamos súper contentos y pensamos que este año pues también se logre ese auge para que pueda haber más información y estos pacientes reciban ese apoyo que necesitan. Así es que el sábado 26 de 10 a 12 y de 2 a 4 por Facebook Live, por YouTube Live, por las plataformas de Radio Isla 1320 AM y por todas las plataformas de la revista Medicina y Salud Pública. Así Cabe que no destacar, para exactamente. no verlo.
Eso era lo que iba a comentar. Cabe destacar que una vez que ya se haya transmitido, no se lo perdió, porque ciertamente se queda en las redes de Facebook, porque se va a hacer un Facebook Live y se va a colocar en la página, en el canal de YouTube de la Fundación, donde puede accesarlo permanentemente y puede ver algo de lo que surgió el año pasado, ¿o me equivoco? Así mismo, sí. Está todavía ahí completo el playlist, como le decimos nosotros, ¿verdad? De todos los videos que hubo, casi 4 horas de conversación con los pacientes. Fue una experiencia intensa y a la misma vez maravillosa para nosotros, ese respaldo que nos dieron los pacientes, porque nosotros llevamos a cabo estas actividades y sin el paciente, pues no es nada. Así es que el paciente, como digo yo, este año es el protagonista porque es el que va a estar preguntando, es el que va a estar ahí como parte de ese grupo de personas interesadas en saber de qué se trata esto. Por eso es que estas actividades son tan importantes y le agradezco muchísimo a ambos que se den la tarea de hacerlo, porque yo sé que no es una tarea fácil. Sin embargo, ya ustedes saben, mis amigos, toda la información que necesita se encuentra acá abajo en pantalla para que usted pueda debidamente conectarse y accesar para más información, al igual que los números de teléfono para conseguir más información sobre este tema. Muchísimas gracias, ambos, por estar en Acá Entre Nos. Gracias a ustedes por la oportunidad.